Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues arrancamos en el programa que de verdad va a ser absolutamente impresionante. Tenemos justamente en espera que empiece un discurso de Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono y mayor general de la Fuerza Aérea. Seguiremos con uno de los diputados más trascendentes del PP, con el que abordaremos aquí en plató diversos temas candentes. Hablaremos también de energía, de sus costes, desafíos y soluciones basadas en criterios ESG. Y comentaremos también el informe semestral de la política monetaria presentado al Comité de Banca y Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos. Hablaremos también de vivienda y algunos hacks para acceder a ella. Así es que aprovecharemos también un poco para acabar con la situación tensa de Rusia y Ucrania y sobre todo para investigar esas declaraciones que hizo Trump al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, hablaremos de tecnología en el editorial de hoy porque vamos a ver AMD. ¿Por qué AMD podría despegar en 2024? Pues ahora te lo voy a contar, pero antes vamos a mis gráficos, amigos y compañeros. Directamente, ¿cuánto falta para terminar, para acabar este Wall Street? Pues fijaos, 1 hora 57 minutos 22 segundos en la que, bueno, pues vamos a ver cómo se está comportando Wall Street. Vamos a irnos directamente a mis gráficos y vamos a ver cómo se están comportando. En este caso arrancaremos, ya podéis pinchar mis gráficos, por el Dow Jones de Industriales. Y es que, como siempre, llevamos unas jornadas importantísimas en las que no paro de decíroslo. Indecisión, indecisión, indecisión. A ver si es que hay algún problema para estos gráficos, que parece ser que no salen todavía en pantalla. Voy a chequear, no, en principio está bien. Vale, nada, no os preocupéis que salen en 2 minutitos. Os cuento igualmente, indefinición. Tenemos el Dow Jones de Industriales en 39.331 con actualmente un 0,05. ¿Os acordáis? Ayer, apertura del programa, lo teníamos en 0,01 en positivo, hoy en 0,05 en negativo. Doji, 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 recontra doji. Os cuento el número de dojis. 1, 2, 3, 4, 5 dojis seguidos. Esto es de verdad indefinición. Hace muchísimo tiempo que no se veía en el Dow Jones un comportamiento tan difuso, tan poco claro, con tanto miedo por parte de los inversores y que no tenían muy claro si efectivamente íbamos a poder o no entrar en una tendencia. De momento la indefinición es lo que manda en el Dow Jones. Ahora veremos el gráfico, no os preocupéis, yo os voy contando cómo están mientras tanto el SP500, que también tiene un impulso como estos días atrás fortísimo, donde vemos los 5.578, muy próximo, ahora sí, ya están los gráficos ahí, muy próximo, como decía, a su máximo que ha estado en 5.591, fijaos, casi 5.600, absolutamente brutal cómo se está comportando este SP500. Vamos a ver lo que decía justamente del Dow Jones, esa indefinición tan absolutamente tremebunda que vemos y recontravemos todo el tiempo, y veis que efectivamente no paran estas sombras larguísimas, larguísimas. Fijaos, 1, 2, 3, 4, subida, 1, 2, 3, 4 y 5 dojis. No son exactamente ese doji estrella, esa figura tan clara de cambio de tendencia, pero lo que sí son esas velas muy cortitas con velas con mechas extremadamente largas y que nos hablan justo de lo que decía, indefinición. Si vamos a ver al tecnológico, vamos a ver ese comportamiento y aquí hay una pequeña corrección. Fijaos que el impulso es más que sobrado, lo vemos claramente en toda esta zona de aquí, que evidentemente os dibujo aquí en pantalla, y que, bueno, en definitiva todo esto ha sido la toma de beneficios de esta subida. Recordad que Nvidia
recortó muchísimo en estos días atrás y esto es lo que llevó al tecnológico a recuperar un poquito de esas ganancias que había levantado, un proceso absolutamente normal y necesario para los mercados. Hoy un poquito de corrección. ¿Cuánto exactamente, Javier? Pues te lo digo enseguida. 0,15 es lo que el Nasdaq está corrigiendo en este momento. Como te decía, bueno, nada preocupante y nada que tengamos que tener en cuenta. Vamos a ir directamente con mi editorial y es que en la parte editorial vamos a ver por qué motivo los AMD, podría despegar en 2024. ¿Qué es lo que hace que digamos esto en concreto? Fijaos, pues tenemos este gráfico que tienen los ratios de Sharp y Sortino. Aquí en este gráfico vais a poder ver todo el movimiento de AMD y este Sharp, este SGM, este Sharp que nos dice las probabilidades que hay mediante desviación típica y estándar de el comportamiento que puede tener este título en concreto. Vamos a ver un poco cómo funciona. Mirad, como decía, vamos a hablar de AMD, que es una empresa pionera, ya sabéis, en el sector de semiconductores, está en el radar de todos y por supuesto pues no es para menos. Vamos a explorar un poco los datos financieros y técnicos que están detrás de su reciente desempeño y proyecciones futuras. Y vamos a descubrir juntos por qué AMD está en boca de todos. Fijaos, os he puesto aquí ese nuevo chip AMD Radeon, que es un absoluto pepino y que es una de las puntas de lanza de la compañía. Hablemos un poco del contexto financiero, que es lo que nos interesa, es lo que nos cuesta un poco más ver en los gráficos. Fijaos, AMD presenta un ratio de deuda a activos totales de 0,53. Esto significa que menos de la mitad de sus activos están financiados por deuda, un signo de estabilidad financiera. Si hacemos una pequeña comparativa, empresas con un ratio de deuda superior a 1 suelen enfrentar mayores riesgos financieros. Por ejemplo, Intel presenta un ratio de 0,75, lo que sugiere una mayor dependencia de financiamiento externo. Dato curioso, un ratio saludable como el de AMD significa que la empresa, si por lo que fuese tuviese un problema en el que tuviese que enfrentar alguna situación complicada, tendría un sólido colchón para cualquier turbulencia económica. Así es que eso es interesantísimo siempre para cualquier compañía. Si hablamos de beneficio neto, en el último trimestre AMD reportó un beneficio neto de 1,78.000 millones, superando las expectativas del mercado, y esto muestra una gestión eficiente y una demanda robusta de sus productos innovadores. Comparativa, de nuevo, competidores de AMD, pues por supuesto la tan cacareada Nvidia, que también nos ha mostrado un crecimiento, pero AMD se destaca por su capacidad de sorprender constantemente al mercado. Si hablamos de indicadores y damos un poquito más esa parte ya más técnica, el ratio de Sharp, como os decía, tiene un Sharp de 0,24783. AMD muestra un rendimiento aceptable en relación con su volatilidad. Os recuerdo un poquito lo que significa ese ratio de Sharp. Por encima de 1 es considerado excelente, y es que el ratio actual de AMD es bastante más bajo, pero sigue siendo favorable en el contexto de mercado bastante volátil. Si comparamos con Nvidia, Nvidia tiene un ratio de Sharp de 0,321, indicando un mejor rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, como decía, AMD sigue siendo una opción sólida gracias a su manejo prudente del riesgo. ¿Y cómo vemos cómo maneja el riesgo? Pues con el ratio de Sortino. AMD tiene un Sortino de 0,48278, lo cual es verdaderamente favorable. Fijaos, el ratio de Sortino alto nos muestra menos riesgo de caídas severas. Para comparar, Intel presenta un ratio de 0,3, surgiendo un mayor riesgo de caídas en comparación con AMD. En el ratio de Sortino, cuanto mayor el valor, mejor es para la compañía. Sucede también lo similar en el ratio de Sharp, pero hay que tener en cuenta que el ratio de Sortino mide esa volatilidad negativa, mientras que el ratio de Sharp mide la volatilidad positiva.
ratio de Sharpe, el Sharpe Projection SGM. Este indicador proyecta posibles movimientos del precio basado en una media y la desviación estándar anualizada. Por tanto, la proyección de los datos actuales muestran que AMD podría fluctuar desde los 157,31 a los 220,98 en los próximos 21 días. Esto mola mucho porque tenemos un indicador que nos dice en 21 días cuál es el posible movimiento. Y teniendo eso en cuenta, fijaos, lo que vemos es que claramente tenemos estos datos aquí. Y estos datos nos muestran que ahora mismo, esta mañana, cuando yo he hecho el editorial, estaba en 178. Fijaos las distintas posibilidades que nos marca y nos pone además la tabla de esa desviación estándar, que es la que os he leído anteriormente. Teniendo esto en cuenta, como decíamos, Intel presenta un ratio de Sharpe de 0,215 y un sortino de 0,3, ambos inferiores a los de AMD, y esto sugiere, por ejemplo, que AMD ofrece mejor balance entre riesgo y beneficio, riesgo y rendimiento. Conclusión y escenarios probables. Bueno, pues en un escenario optimista estaríamos hablando de que AMD mantiene su trayectoria de crecimiento y podríamos ver cómo el precio del título podría alcanzar los $250 para 2026. La razón, pues continúa su demanda en el sector de semiconductores y la gestión financiera de AMD es muy prudente, conservadora y robusta, ya os lo he dicho antes. Escenario moderado, no seamos tan optimistas. Bueno, en un escenario moderado hablaríamos de una proyección enfrentando desafíos un poquito más moderados. El precio de las acciones de AMD podría establecerse en torno a los $200 y la razón pues sería el mantenimiento de su competitividad en un mercado desafiante. Imaginemos que las cosas salen fatal para AMD, cosa muy poco probable, pues la proyección sería ante una mayor competencia y posibles problemas económicos globales, el precio de las acciones podría retroceder hasta esos $150 por título. El impacto negativo de factores macroeconómicos y competitivos sería uno de sus principales problemas. En cualquier caso, fijaos, estamos hablando por debajo de 150 y por arriba de 250 cuando está cotizando esta mañana, ahora veremos el precio actual, en los 178,69, es decir, hay mucho menos espacio por abajo que por arriba. En el escenario más pesimista hablaríamos de 150 y en el escenario más favorable hablaríamos de 250. ¿Qué podemos hacer si queremos ver esto exactamente? Pues fijaos, yo me voy directamente a TradingView y en el TradingView me busco exactamente, aquí que me ha dado error, no pasa nada, aquí estamos, me busco el gráfico de AMD. ¿Vale? Y en AMD, pensad que este gráfico estamos hablando justamente por arriba, me voy hasta los 250 para que los veáis, estarían aproximadamente por aquí, ¿vale? Y por abajo los 150 estarían aproximadamente por aquí. Epa, que no lo he marcado. Aproximadamente por aquí, vale, ahí está. Marcando esto, fijaos dónde está el precio. En el escenario más negativo posible, estaríamos hablando desde aquí hasta aquí, el escenario más positivo posible de aquí hasta aquí. Por tanto, su riesgo-beneficio es muy favorable y esto nos da que pensar. Mirando exactamente de los 176,10 que cotiza en este momento, estaríamos hablando de que tendría que caer en el escenario más pesimista aproximadamente un 14%, pero por arriba, ojo, tendríamos un 43,93%. Esto nos hace entender que efectivamente tenemos una proyección absolutamente increíble en lo que tiene que ver con AMD. Y terminamos este editorial porque nos vamos a publicidad. 2 minutitos y en cuanto volvamos vais a tener la primera entrevista de la noche que sé que os va a alucinar. Así es que no os mováis ninguno del asiento, del sillón, del teléfono móvil o de donde estéis. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio
en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente, aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera, desde luego, mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y cuando os digo que tengo programón es porque tengo programón. Tenemos una entrevista nada más y nada menos que a Pedro Muñoz Abrines, que es licenciado en Derecho, curso ejecutivo de gestión por el IE, diputado en varias legislaturas por el Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Igual, un placer recibirte aquí en el estudio de Negocios Televisión para comentar un poco, pues sobre todo poner un poco de cabeza a la situación actual. Cuéntanos un poco, durante 7 legislaturas como diputado, que se dice pronto, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera? Yo creo que al principio, sobre todo, era intentar hacer ver que cuando estaba en la Comunidad de Madrid, que las comunidades autónomas son muy importantes, bastante más de lo que pensamos, y que su función y su influencia desde el punto de vista económico tiene una enorme trascendencia. De hecho, la Comunidad de Madrid es un ejemplo de cómo, sabiendo aprovechar
las oportunidades, los instrumentos y las competencias que tenemos, somos capaces de crear una región que pasaba de ser la cuarta o la quinta en riqueza de España a ser la primera, ¿no? Y liderar toda una evolución económica, social, política, que se ha convertido en una auténtica referencia en España. Y eso costó, es decir, hacer ver a la gente, e incluso a los propios políticos, que las comunidades autónomas tenían una enorme utilidad, costó. Eso fue un reto importante. Después, lógicamente, a lo largo de esos años ha habido muchas cuestiones complicadas, ¿no? Afrontar, por ejemplo, la crisis financiera del año 2008 al año 2012 desde el punto de vista económico, presupuestario y social en la Comunidad de Madrid, pues llevó muchas dificultades, pero creo que se consiguió salvar con bastante inteligencia. Pues desde luego al final son muchos los retos que se afrontan como diputado, que no cabe duda, pero me gustaría saber un poco cómo ves el futuro de la economía en la Comunidad de Madrid. Lógicamente y por desgracia, y por fortuna también en muchas cuestiones, la Comunidad de Madrid no es una isla. Evidentemente nosotros dependemos y formamos parte de España, y nuestra suerte está vinculada a lo que ocurra con nuestro país y lo que ocurra con la Unión Europea en buena medida. En estos momentos es una situación muy complicada, muy compleja. El Gobierno de España está haciendo una política económica absolutamente desorientada, desastrosa, que ha provocado un crecimiento del empobrecimiento de la población. Hemos perdido nivel de renta en comparación con la media europea en los últimos años. Hemos perdido competitividad respecto a las economías con las que competimos. Es decir, España en estos momentos es un 25% inferior en competitividad y en productividad de hora trabajada en relación con los países europeos. Tenemos una deuda disparada, el déficit no se termina de controlar, los impuestos son muy altos y por lo tanto la situación es muy complicada. Y por lo tanto, o se cambia de gobierno en España y lo antes posible, a ver si existe esa realidad, o si no va a ser muy difícil incluso para la Comunidad de Madrid afrontar el futuro inmediato. Aunque es verdad que las bases en las que está anclada la economía madrileña son muy fuertes, son muy sólidas, y al frente hay un gobierno, el que preside Isabel Díaz Ayuso, que desde luego sabe resistir y que sabe hacer de contrapeso a esas malas políticas que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Por ejemplo, presenta presupuestos equilibrados, controla el nivel de deuda y sobre todo sigue bajando impuestos, además de tener una visión muy a favor de lo que es la inversión, la empresa, y por lo tanto eso supone que somos un elemento de contrapeso y que contribuye de manera fundamental al crecimiento de España dentro de la situación que tenemos, ¿no? Y sin la situación de la Comunidad de Madrid, incluso la financiación del resto de comunidades autónomas pasaría muchas dificultades. Bueno, hay uno de los temas que acabas de mencionar, podemos abrir un montón de melones, pero uno de los temas que acabas de mencionar es el ratio de deuda que está sufriendo España con respecto a la Unión Europea. Sin embargo, no ha sido uno de los países mencionados por el FMI y por la Unión Europea como aquellos con mayor deuda que tienen que tener una reforma en sus balances. ¿Tú crees que esto ha sido básicamente por la manera en la que se está haciendo el cálculo de la deuda actualmente o es simplemente porque bueno, no estamos tan mal como otros países? Bueno, evidentemente, si uno se compara con otros, dependiendo el país con el que elijas, pues puedes decir que estás mucho mejor. Pero a mí me gusta compararme, primero, no con algunos, sino con todos los posibles, especialmente los que lideran el crecimiento económico y la riqueza de sus ciudadanos, ¿no? Y la situación de España es preocupante. Primero porque un país no puede soportar estar continuamente con una deuda por encima del 70% de su PIB. Eso es una auténtica barbaridad desde el punto de vista estructural. Puedes tener picos coyunturales, pero mantener esa situación a lo largo del tiempo es una auténtica locura. Eso supone una influencia muy negativa en el crecimiento de la propia economía y, por lo tanto, en el que las personas tengan un nivel de riqueza mayor. Después, además, en España se da la circunstancia de que nuestro nivel de inflación está por encima de muchos otros países y ese numerador es el que hace que nuestra deuda parezca que sea más baja. Es decir, estamos teniendo un crecimiento económico que en buena medida es artificial y que tiene que ver con la contabilidad pública simplemente. Es decir, cuando tenemos un incremento del gasto público, cuando tenemos más déficit, cuando tenemos inflación, que es lo que está haciendo que se incremente la recaudación de una manera artificial desde mi punto de vista, que no se corresponde con el crecimiento real de la economía privada, pues parece que el ratio de deuda
pues no es muy preocupante y que va bajando, pero está bajando porque nuestro PIB está creciendo de una manera muy artificial. Básicamente los fondos europeos están contribuyendo mucho a que ese gasto público sea mayor y que por lo tanto parezca que la economía crece más, pero es todo muy artificial y no podemos soportar esa situación durante mucho tiempo. Yo creo que la Unión Europea tiene que tomarse en serio volver a las sendas de disciplina y lo que eran los marcos originales de cuando la unión monetaria, de que no hubiese deuda por encima del 60%, que el déficit siempre esté por debajo del 3%, que la inflación no supere el 2%, y esos son los escenarios a los que tenemos que volver, porque son los que han hecho de verdad crecer Europa y lo que ha hecho crecer el mundo a lo largo de la historia. Estamos viendo como efectivamente muchos de los países más desarrollados han incrementado su techo de deuda y su gasto público de una manera absolutamente alarmante. Tenemos el caso de Estados Unidos, que no paran de subir el techo de deuda, y lógicamente es en una economía donde el dólar no solamente trabaja dentro de su economía, sino que forma parte de una de los flujos de capitales más importantes del mundo, como son las commodities, que se cotizan en dólares. ¿Te parece que España y Europa en general y España en particular podría adoptar algún tipo de medida para salir de esa corriente de endeudamiento tan brutal que estamos teniendo, o va a ser complicado en este momento? Bueno, lo primero que es fundamental es que haya un gobierno con una visión completamente diferente a la que hay ahora, porque estamos en una situación en la que el gobierno piensa y considera que cuanto más gasto público haya es mejor, y tiene un horizonte y un objetivo que es que la presión fiscal, es decir, la relación de ingresos o de gasto público en relación al PIB, se acerque al 50% y que estemos en la media o por encima de la media europea. Teniendo una visión absolutamente desnortada de lo que es la situación española. Es decir, nosotros no podemos tener nunca el mismo nivel de presión fiscal que otros países, ni de gasto público, porque nuestra renta es menor, y cuando tienes un sistema tributario en el que existe la progresividad, lógicamente eso hace que si tienes un nivel de renta menor, tu carga tributaria va a ser más alta si quieres llegar al mismo nivel de presión fiscal, ¿no? Con lo cual yo creo que volver a la ortodoxia económica es fundamental. Tenemos que controlar el déficit, reducir la deuda y apostar por un crecimiento sano, que eso apuesta por bajar impuestos, desregular, apostar por las empresas y evidentemente no tenerles como enemigos. Es decir, cuando tenemos un problema de competitividad y de productividad, lo que no podemos hacer es, de manera unilateral, que es lo que hace el gobierno, atacar permanentemente a nuestro tejido productivo y a nuestras empresas. Cuando no se meten con la agricultura o nuestros ganaderos porque los acusan de tener malos productos, se meten con los empresarios de otros sectores, con el turismo, que es una parte fundamental de nuestro Producto Interior Bruto, o con cualquier empresario que de verdad quiera crecer, ¿no? Entonces, nada más que son poner trabas, y eso es lo que hay que quitar. Cuando el gobierno de Sánchez entró en el año 2018, poco antes, el gobierno del Partido Popular había dejado, por ejemplo, un documento preparado sobre reformas legislativas que había que hacer para quitar todas esas trabas que existen en estos momentos y desde hace ya mucho tiempo, que impide a las empresas crecer. Es decir, en este país crecer de tamaño supone una penalización en muchas cosas, en muchas obligaciones que se te establecen, con lo cual crecer, que es fundamental para que una economía vaya bien, cuantas más empresas grandes haya, mejor será para la economía, pues eso se ha olvidado. Pero es que incluso los empleados tienen que pagar más impuestos si consiguen prosperar y aumentan su salario. Claro, entonces todo esto es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un círculo vicioso que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de izquierdas, con esa alianza con todos sus aliados radicales de Sumar, Podemos, los nacionalistas de Esquerra Republicana, con Bildu, que están apostando por unas políticas que lo único que pretenden es mantener una ficción respecto a un supuesto estado de bienestar, pero que como sigamos así no se puede mantener y que estamos de verdad en una senda muy peligrosa. Pedro, permíteme que sea un poquito incisivo y que veamos un poco también la fotografía desde hace un poco más de tiempo. Cierto es que gran parte del tejido productivo español se basa en pymes y que todas esas pymes tienen una carga fiscal absolutamente brutal. Cuando ha estado el PP en el gobierno, tampoco ha eliminado la cuota de autónomos, tampoco ha bajado toda esa situación
tan presionante. Desde Estados Unidos el otro día nos decía un joven empresario: Javier, yo no entiendo por qué en España seguimos teniendo a los empresarios y a los autónomos como los malos de la película, pero es que ningún gobierno quita la cuota de autónomos, ningún gobierno da una exención de impuestos de 5 años a las empresas que arrancan, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Y me decía: yo no entiendo por qué. Bueno, yo tampoco entiendo por qué, pero probablemente tú sí. Bueno, vamos a ver, desgraciadamente nosotros hemos pasado por situaciones muy complejas y muy difíciles. El gobierno de José María Aznar yo creo que hizo una política extraordinaria desde el punto de vista económico, bajando impuestos en todos los niveles y estableciendo el rigor tributario, fiscal, el rigor presupuestario, y eso permitió que España entrase en el euro en unas condiciones fantásticas. Y la economía española creció y la renta española creció hasta el punto de que nos pusimos al mismo nivel que la renta media europea, es decir, el 100%. Es verdad que después el gobierno de Mariano Rajoy tuvo una situación muy complicada porque tuvo que heredar precisamente las consecuencias de la crisis financiera que se generó en el año 2008, pero que el gobierno socialista dejó en muy malas condiciones cuando abandonó el gobierno en diciembre del año 2011. Entre el año 2011 y el año 2014 la situación tuvo que ser de ajustes muy serios porque la situación de la economía española era muy complicada. El déficit, la deuda se había disparado, la gestión de Rodríguez Zapatero y los recortes que había hecho eran muy difíciles, algunos eran necesarios pero también otros eran incomprensibles y en ese escenario era muy difícil poder hacerlo, ¿no? Y había que afianzar primero esa inestabilidad que tenía la economía española. A partir de ahora nosotros sí que tenemos un programa muy claro de bajada de impuestos, de rebaja y de exenciones para las cuotas de los autónomos. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, dentro de las limitadas competencias que tienen las comunidades autónomas, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha establecido muchas medidas precisamente en ese sentido, estableciendo la exoneración de tener que pagar la cuota de autónomo durante el primer año, etcétera, o los 2 primeros años, cuota tarifa plana se ha establecido también y por lo tanto creo que nosotros hacemos lo que podemos hacer en cada momento y en cada circunstancia, pero desde luego lo que sí tenemos claro es que de aquí a las próximas medidas, cuando alcancemos el gobierno, esas serán medidas que están incluidas en nuestro programa electoral y en todos nuestros programas económicos de cara al futuro. Me lo apunto, Pedro. Me lo apunto y te traigo. Y lo haremos. Evidentemente, algunas cosas nos gustará hacerlas muy rápidamente, otras podremos hacerlas de manera más lenta y más progresiva, pero tenemos un programa muy claro de rebaja de impuestos a todos los niveles. Hay una cosa que la verdad es que estamos sin tiempo, estaría un montón de rato charlando contigo porque es muy educativo y además conoces muy bien el tema. Hay una cosa que a mí me choca bastante y es que todos esos fondos europeos que se están utilizando para ayudas, para crecimiento, para digitalización de las empresas, no se utilizan dentro de ese tejido productivo, que es donde realmente más pinchamos en España. Si vemos los ratios de productividad en España, son un auténtico desastre. Y sin embargo vemos otros países a los que la Unión Europea en concreto acusa de competencia desleal porque sus inversiones no son subvenciones a personas, sino a empresas para investigación y desarrollo, para mejorar las condiciones de sus empleados y para ser más productivas. ¿Te parece, si me das en 30 segundos, una receta con las 5 cosas que cambiarías ya de la situación actual? Primero, cambiar el modo de gestión de los fondos europeos y establecer una gobernanza real con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las empresas a las cuales tienen abandonada. Solamente se ha ejecutado el 25% de los fondos europeos. No utilizarlos como un mecanismo de propaganda, que es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno. No puedes presumir de ser el país que más fondos recibes porque eso significa que eres el que peor lo ha hecho desde el punto de vista económico en los años anteriores. Después hay que cambiar completamente 3 cosas fundamentales. Primero, decirle la verdad siempre a los ciudadanos, porque tenemos un gobierno que miente continuamente y si no hay confianza no puede haber crecimiento, no puede haber inversiones, no puede haber actividad económica. En segundo lugar, seguridad jurídica. Es decir, no puedes establecer un país en el que cambias las normas, especialmente incluso las penales, en función de tus intereses particulares y en función de las necesidades penales de tus aliados. Y en tercer lugar, establecer una política económica sensata y razonable en la que no te dejes llevar por ese discurso facilón de subirle los impuestos a los ricos, sino bajárselo a todo el mundo, especialmente a aquellos que producen, porque es la mejor manera de crear empleo, no repartirlo, que es lo que está ocurriendo ahora, y por lo tanto que todo el mundo, todos los ciudadanos, especialmente aquellos que tienen las rentas más bajas, sean los más beneficiados.
Pues ojalá que así sea. Pedro Muñoz Abrines, licenciado en Derecho, como hemos dicho, diputado en varias legislaturas por el Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío. Espero volver en alguna otra ocasión. Por supuesto que sí. Ya además he tomado muy buena nota de toda esa receta y de todo aquello que nos has contado. Y nosotros nos vamos a publicidad 2 minutitos y volvemos, porque esto no para. Esto es el cierre de Wall Street. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Es el mercado más grande del mundo, pero también el que pasa más desapercibido, el que menos se conoce y uno de los más complejos de entender. Hablamos de los bonos y hoy les vamos a explicar cómo funciona ese mercado. Para empezar, un bono es un título de deuda, es decir, alguien que necesita dinero decide emitir bonos. Los inversores compran esos bonos y el dinero que usan para comprar ese bono lo ingresa el emisor. A ese dinero se le denomina principal. Y la característica primordial de un bono es que se devuelve ese dinero. Los bonos tienen un vencimiento y cuando llega esa fecha de vencimiento, el emisor del bono debe devolver el principal al inversor. Aunque otra de las características de un bono es su parte de renta fija. Y es que un bono nos da unas características y unas rentas fijas. Es decir, a lo largo de la vida del bono, el emisor paga al inversor un cupón. Esto es un porcentaje sobre el principal que se paga a modo de intereses. Eso es lo interesante de un bono, que recuperas la inversión inicial, el principal, y además, a lo largo de la vida del bono, vas cobrando los cupones. Ahora bien, ¿qué determina de qué porcentaje es el cupón en cuestión?
Pues muchas cosas. Por ejemplo, el riesgo del emisor. Y es que al final el mercado se tiene que fiar de que el emisor en cuestión nos tiene que devolver el principal de ese bono. Cuanto menos nos fiemos, más difícilmente le vamos a dar nuestro dinero. Pero ¿y si nos paga un 10% anual? Es decir, si el principal de nuestro bono es 1.000 euros y nos van a pagar 100 euros todos los años y el bono vence en 10 años, significa que con ese bono vamos a cobrar 100 euros por 10 años, es decir, 1.000 euros en cupones y además los 1.000 euros que nos van a devolver del principal. Es decir, que por ese bono habremos pagado 1.000 euros, pero acabaremos ingresando 2.000, con lo cual habremos ganado un 100% de lo invertido. Pero entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de que los tipos de los bonos suben y bajan? Pues porque los bonos también se pueden negociar en el mercado secundario y el precio de esos bonos cambia en función de la oferta y la demanda y por lo tanto el porcentaje que se paga en intereses cambia, simplemente porque cambia el precio de ese bono. El principal sigue siendo 1.000, pero si la demanda por ese bono se reduce, el precio puede bajar, por ejemplo a 900, y por tanto esos 100 euros que se cobran de cupón cada año dejan de ser un 10% y pasan a ser ahora un tipo más alto porque ahora se calcula sobre 900 y no sobre 1.000. Así es como funcionan los bonos, un mercado complicado, pero eso sí, un mercado mucho más grande incluso que la tan conocida bolsa. Nuevo cierre de Wall Street con un montón de cosas interesantes. ¿De qué te voy a hablar en esta entrevista? Pues te voy a hablar de eficiencia energética y es que resulta que han pasado un montón de cosas. En concreto vamos a hablar de los certificados de ahorro energético y tengo un pedazo de experto para que me cuente un poco cómo funcionan. Tenemos a Paco Ragangeles, fundador de Comunidad Solar. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por tenerme. Gracias por venir a aportar un poquito de luz sobre esta nueva tecnología, certificados de ahorro energético. Fíjate, el año pasado se aprobó un sistema nuevo que se llama así, certificados de ahorro energético. Estos certificados se están usando para incentivar a las personas y poder alcanzar el objetivo de Europa de descarbonización. A diferencia de otras economías más dependientes de los hidrocarburos, como es el caso de Estados Unidos, algunos países europeos tienen una gran disponibilidad de energía fotovoltaica a precios muy asequibles. Esto, lógicamente, nos ayuda mucho toda esta importación que estamos teniendo desde China, que en paneles fotovoltaicos son uno de los principales productores. Cuéntame un poco, ¿qué es esto? Te intento explicarlo de los CAEs de una manera que se entienda, a ver si lo consigo. Es un mecanismo doble. Por un lado, trata de premiar a aquellos que ponen sistemas más eficientes energéticamente y que pasan fundamentalmente de consumir combustibles fósiles, gasoil en sus calefacciones y se ponen sistemas de, por ejemplo, aerotermia, que es mucho más eficiente. Entonces, tú como consigues, tanto una persona como una empresa que se pone un sistema más eficiente, tiene acceso a que se les entreguen a través de una entidad certificadora lo que se llaman los CAEs, que son los certificados de ahorro energético. Imagínate que estabas consumiendo 50.000 kilovatios al año de gas y pasas a consumir 15.000 de electricidad y ahorras esos 35.000. Pues esos 35.000 te dan 35.000 CAEs. Ya tienes tus certificados. ¿Y ahora qué? Por otro lado, es un mecanismo doble, hay un mercado que está obligado a comprarlo. Hay unas empresas que están obligadas a comprarlo, que son las empresas altamente contaminantes o que trabajan con combustibles fósiles, las petrolíficas, las de gas, las muy intensivas de utilización o venta de energías contaminantes, están obligadas a ir al mercado a comprar esos certificados. De tal manera que cuando uno los tiene puede ir a ese mercado y las empresas están obligadas a comprarlos. Es un mecanismo que ha puesto el Minteco para ayudar a la transición económica. ¿Y cómo equipara esto las emisiones? Porque en definitiva, al comprar realmente no están bajando sus emisiones, lo que están haciendo... Pero el que las ha bajado ha sido premiado por ello. Y el que sigue contaminando tiene que pagar por contaminar y le obliga a intentar dejar de contaminar. Es decir, hay un gravamen en la obligación de tener que comprar aquello que nos traiga un vendedor
que nos vende este producto en definitiva, que no deja de ser pues como si fueran sandías, pero estás obligado a comprárselas. Exacto. El problema es que tú no puedes ir al mercado, eres un particular que te has puesto una aerotermia y te vas al mercado a vender tus 30.000 CAEs. No puedes. Tienes que ir con una cantidad muy grande. Y eso es un mecanismo que usan empresas enormes, grandes, que han conseguido ahorros muy grandes, o mecanismo como el que estamos haciendo nosotros de la compra en grupo de aerotermia en Comunidad Solar, que es juntar a muchos consumidores que no podrían acceder a ese mercado de las CAEs. Al juntarlos todas las instalaciones, emitimos el certificado de unas como si fuera una sola, se va al mercado y ese dinero se distribuye. Estáis creando una especie de cooperativa 2.0 virtual. 2.0, claro. Muy bien. En Comunidad Solar somos mucho de hacer cosas así con el colectivo. Okay. Entonces, me he saltado todo y te lo estoy contando. No, fenomenal. Pero que es un mecanismo que hemos puesto. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos beneficios comprando juntos. Desde descuentos en las instalaciones, en las máquinas, a acceder a los CAEs que si una persona sola quiere no puede y tiene que pagar por una aerotermia una cantidad de dinero enorme, aunque es hiperbeneficioso porque ahorras mucho en energía, es como 3 o 4 veces más eficiente que una caldera de gasoil o de gas. Lo que pasa es que no puedes acceder a precios competitivos si vas solo, ni a ventajas fiscales. Vale, esto me interesa por 2 vías. No puedes acceder a precios competitivos si vas solo, es decir, tú puedes decidir instalar aerotermia en grupo, es decir, ir a una empresa como la vuestra y decir, oye, yo quiero ahora mismo instalarme aerotermia y he hablado con 25 vecinos y también quieren, y la comunidad de al lado también, y esto les reporta algún tipo de beneficio, algún tipo de ahorro. Hay varias iniciativas de compra en grupo. Yo lo que animo es que la gente las busque en internet. La nuestra es una de ellas, quizás la más grande. Sí. Entonces nosotros lo que hemos hecho es buscar por detrás una empresa muy sólida que instale muy bien, con mucha calidad, como es Acierta del grupo Caser, que son súper prestigiosos porque eso tampoco lo puedes instalar de cualquier manera. Lógico. Hay que hacerlo con calidad. Y hemos negociado con ellos y les hemos dicho, oye, si somos 20, ¿cuánto? Si somos 30, si somos 100, 200. Entonces el máximo descuento posible era con 200. Y era el 30%, que era una burrada en el precio de la instalación. Y ya hemos pasado los 200 hace unos días. ¡Qué bueno! 230 o algo así. Entonces tienes, yendo con nosotros, además de que te ayudamos a hacerlo todo, no tienes que estar preocupándote de buscar quién te tramite nada, nos lo hacemos todo y te damos la garantía. Además, te tramitamos la venta de los CAEs, que solo no puedes, y además te damos asesoría fiscal para que cuando tengas que hacer tu declaración de la renta, puedas ahorrarte hasta un 40% fácil en el IRPF del año siguiente. Porque la instalación de estos productos como la aerotermia están subvencionados vía IRPF. Sí, y puedes tener un 20, un 40, un 60, dependiendo del salto energético que dé tu casa. Normalmente es un 40, casi todo el mundo quitándose una caldera de gas o gasoil y poniéndose aerotermia consigue un 40% de bonificación en el IRPF. Entonces empiezas a sumar 30% de descuento por la compra en grupo, el 40% en el IRPF, más la venta de los CAEs, que a un hogar medio pueden darle 1.000 euros, 1.500 euros, jolín, te sale increíblemente barato. Vale, y dime una cosa, ¿la aerotermia se puede instalar en pisos o solamente en casas? Vale, esta es una pregunta muy común. Antiguamente, con las primeras tecnologías y los gases que se usaban antiguamente, necesitabas, da igual si es piso o un chalet, necesitabas tener suelo radiante porque no subían la temperatura del agua lo suficiente las máquinas iniciales de aerotermia. Entonces necesitabas suelo radiante que usa temperatura más baja del agua. Y además los sistemas eran muy grandes. Entonces en un piso a veces no tenías espacio para estar montándote los mamotretos que había que montar. Hoy en día han mejorado mucho la tecnología, es más eficiente, los gases han evolucionado y suben más la temperatura del agua y hay máquinas más compactas que te puedes poner en un piso también. Entonces ya no necesitas suelo radiante, con radiador de pared de los de toda la vida lo puedes hacer, por lo tanto es tan fácil como quitar una caldera, instalarla de aerotermia y sus elementos complementarios. Es decir, para uno que no tenga ni idea de lo que es la aerotermia, quitando una caldera tradicional y poniendo una de aerotermia, ¿ya estaríamos trabajando con aerotermia en casa? Sí, es la misma tecnología que usan los aires acondicionados, las bombas de calor de toda y frío. La vida. Es esa tecnología lo que hay detrás de la aerotermia. Ok. ¿Y qué sucede, tú que conoces muy bien del tema, con todo este movimiento que hay de la gente sin tejado? Todos esos paneles solares que no se pueden instalar en un piso. Y ahí sí que no se pueden instalar en un piso, porque es que no tengo techo donde ponerlo. Bueno, con la guerra de Ucrania, la subida de los precios de la energía, la gente que tenía un chalet y que podía ponerse paneles solares se volvió loca. Lo hicimos todos. Todo el mundo poniéndose paneles, todo el mundo. Pero ese todo el mundo es el 10% de la población como máximo, porque no hay espacio suficiente.
Entonces, hay un porcentaje muy grande que no puede ponerse paneles solares en sus casas. Entonces, para eso han nacido pues, sistemas como el autoconsumo remoto, en el que tú puedes comprar unos paneles que están a mucha distancia en un huerto solar muy grande y reciben en tu casa la energía que producen esos paneles. Claro, tienes que pagar el transporte de la energía. No es como cuando los tienes en tu casa, que no pagas ni energía ni transporte porque está en tu casa. Aquí te ahorras la parte de la energía, que es una parte importante del recibo. El transporte lo tienes que pagar. Entonces, el autoconsumo remoto es un mecanismo chulísimo. Vale, espera, vamos a hacer la pausita. Autoconsumo remoto. Esto me interesa mucho, porque imaginad no sé, una comunidad dentro del centro de Madrid, de Barcelona, de Bruselas, de Berlín, de Pekín, de donde queráis, y resulta que pues, los vecinos no se ponen de acuerdo y no quieren, bajo ningún concepto, poner todos paneles solares en el tejado, por el motivo que sea. ¿Esto es seleccionable por distintas viviendas de un edificio? Decir, oiga, a mí que me lo traigan de fuera. Es una compra individual. Cada uno lo puede hacer individualmente sin tener que pedir permiso a nadie. Otro día que me invites, traeré el mapa para que veas toda la gente que tenemos nosotros en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona en autoconsumo remoto. Y ves cientos de puntitos de familias que no pueden ponerse paneles y que los tienen, en nuestro caso, en Fuente Álamo, en Murcia. Y además nosotros tenemos un complemento de energía hidráulica, nos hemos comprado una central hidroeléctrica en el Pisuerga. Ajá. Y te llevamos, además de energía fotovoltaica de día, tienes tu energía remota desde el Pisuerga. ¿Hidráulica de noche? Hidráulica, sí. Espectacular. Está muy chulo. ¿Y no importa que haya tanta distancia? No, porque el sistema eléctrico español, a partir de... Utiliza las redes ya existentes. Sí, y da igual si la estás transportando 5 kilómetros que 500 kilómetros, el coste es el mismo. Imagino que vosotros tenéis que pagar por ese transporte, por utilizar las redes para transportar esa electricidad y por ende el cliente final tiene que pagar el transporte. El transporte que vosotros estáis subvencionando. En la factura eléctrica no se ve, pero hay como 10 conceptos distintos por los que pagas. Es un montón de cosas. Eso es otra cosa que otro día que vengas con un poquito más de tiempo me gustaría que comentáramos. ¿Qué comprende la factura eléctrica? Que esto es el galimatías más espectacular. No lo comprende nadie, ni el sector eléctrico español tampoco. Pero bueno, aquí estamos. Sí, hablaremos del pool energético, de los objetivos de descarbonización, pero desde luego lo que sí me llama mucho la atención es esta manera un poco de consumir en grupo, de trabajar en grupo y de utilizar la aerotermia como objetivo de descarbonización. ¿Tenéis un ratio aproximado de lo que ha cambiado del 2022 al 2023 al 2024 esta iniciativa desde que han salido los certificados energéticos? Pues no tengo los datos, no te los puedo decir, pero la próxima vez vendré informado y lo sacaré. Fenómeno. Es muy nuevo, hay muy pocas personas que lo estén usando porque es un mecanismo muy desconocido. De hecho, nosotros que estamos en el sector lo hemos empezado a oír hace unos pocos meses, con lo cual imagino que falta un poco de tiempo para que madure y se use más. Pero es un dato que tenemos que conseguir rápido, ver cuánto se está gestionando en el mercado, ¿no? Cuánto se mueve cada día en el mercado de los CAEs. Justamente estábamos hablando anteriormente de esos fondos europeos que en España se utilizan de manera pues quizá poco efectiva, por ser eufemístico, pero ese tipo de fondos europeos de ayuda a la descarbonización, os ayudan a vosotros a crear nuevos clientes. Ayudan a tener oportunidades a las empresas para sacar productos más atractivos que la gente se anime a poner, porque si tienes que cambiarte, dices aerotermia, maravilloso, pero me tengo que gastar 12.000 euros, ¡buah! Y cambiar la caldera cuando se me estropee son 3.000, pues me quedo con la caldera. Esto te permite, sumando incentivos públicos, reducir hasta el 50%, más la compra en grupo y además incluso un poquito más, con lo cual ya es un poquito más que una caldera normal y vas a ahorrar muchísima energía. Dame un rango, Paco. Si yo decido instalarme aerotermia en mi casa o paneles solares o cualquiera de estos sistemas que estamos hablando, básicamente de compra en grupo y de toma de decisiones de yo quiero dejar de contaminar, pero no puedo pagar de golpe y porrazo 12, 15, 30.000 euros, lo que cueste, dependiendo del tipo de vivienda que tengas. Hazme un ratio. ¿Cuánto me va a salir? Vamos a poner esos 12.000 euros que has mencionado al final de, vamos a decir, 2 años. A ver, si te doy varios ejemplos. Sí. Si lo haces en grupo, con nosotros en vez de 12 pagas 6 más o menos, con lo cual estás ahorrando el 50%. Y esos 6.000 los vas a amortizar en 4, 5, 6 años. Una cosa, dependiendo de la cantidad de energía que estuvieses gastando al año en calentar tu hogar. De 4 a 6 años es lo que tardas aproximadamente. Esa cantidad. Si es el doble, sí, lógico, te vas a 10
o algo así. Ten en cuenta que estamos hablando de ratios de eficiencia de por 4, básicamente, que se llaman COP 4, 3. Por lo tanto, ahorras muchísima energía. Y además, a diferencia del gas o del gasoil, que tienes que ir a pagar todos los meses, la electricidad te la puedes generar, si puedes ponerte paneles, con lo cual, o en remoto, que también los puedes tener. Si tienes gas o gasoil, pues no puedes montar un pozo petrolífico en tu casa, ¿no?, para extraerlo. Tienes que además pagar esa energía siempre, y del otro lado, con electricidad puedes generarla, con lo cual ahorras todavía más. Se me ocurre, a los que tenemos paneles solares en casa, siempre estamos esperando a que saquen unas baterías que de verdad merezcan la pena, porque al final almacenar siempre es complicado con la tecnología actual. Vosotros proponéis ese alquiler en remoto, ese consumo remoto de energía solar, pero también se puede guardar la energía de manera remota. Vale, sí y no, no se guarda la energía. Todos los que te dicen en el mercado batería virtual no existe. No vale, es una esto es lo que quería que me explicaras. Virtual. Eso lo es. que tienes es un monedero virtual, que el dinero de tus excedentes va al monedero porque el mercado se lo da a la comercializadora. Dice, tú has tenido tanto excedente, mercado, comercializadora, toma. El dinero de los excedentes de los, es como un crédito, un apalancamiento. Claro, y luego la comercializadora hace lo que quiere con ellos. Nosotros se lo damos, en nuestra comercializadora le ponemos el 100% de lo que nos dan a la gente porque es suyo, no es nuestro, y se lo ponemos. Otra cosa es cuándo las baterías de verdad físicas van a tener sentido económico. Ahora no lo tienen. Hasta diciembre, con las ayudas europeas de los Next Generation, que te pagaban el 60% de la batería, hacías cuentas y decías, vale, la amortizo en 7, 8 años, pues vale, me tiro a la piscina. Sin ese incentivo que ya no está, una batería no la amortizas ahora en la vida. Hasta que no bajen de precio es un gran problema. Y es un problema de sector, que todo el sector lo está viendo. Necesitamos que el precio por mega de la batería baje de los 250.000 euros en el que está ahora a unos 100.000 para que salgan los números de poner baterías en utility scale. Imagínate luego en domicilio, pues mucho más. Y hasta que no se puedan poner baterías no te puedes mover la energía de las horas de sol a las horas caras, que es la noche. Entonces está todo el sector diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el momento en el que baje lo suficiente de la batería para meterlas, almacenar la energía y suministrarla a la red cuando está más cara? Y sobre todo porque estamos viendo un movimiento energético, ¿no? Vamos a la descarbonización, nos tenemos que quitar de todas las maneras posibles la combustión y por tanto tenemos que ir a la parte eléctrica. Pero claro, esto genera una cantidad de residuos de litio espectaculares y unos procesos de reciclado que aún no son especialmente finos. Por tanto, claro, el ciudadano de a pie se hace las cuentas muy rápido. ¿Cuánto de limpio es esto? Bueno, piensa que las primeras baterías que estamos empezando a ver recicladas son las de los primeros coches eléctricos que salieron al mercado. Los Citroën, el Citroën no, el Leaf, por ejemplo. Ahora ya hay muchas baterías de Leafs que han acabado su vida útil y que se están reciclando para otro tipo de usos. Se están teniendo una segunda vida, esa tecnología hace 10 años. La tecnología de ahora no sabemos qué pasará. Yo no veo gran drama de que el litio, ¿qué va a pasar con el litio? Hay un poquito de escándalo con esto. No te preocupes que cuando la vida útil de la batería para un coche acaba, tiene otros 20 años de vida útil muy buena haciendo otra cosa. Sí, efectivamente, en campos solares, en granjas solares, hacían conexiones en red de baterías que lógicamente tienen una carga muchísimo más lenta de lo que necesita un coche y se le daban otros, como tú dices, otros 10 o 15 años. El problema es después de eso. ¿Cómo habremos hecho...? Bueno, yo creo que dentro de 20 años tendremos mecanismos para reciclar el litio. El litio es un elemento muy abundante por muchas partes, está en la capa superficial de la Tierra. Okay. No hay, ¿qué es que no hay litio? Pues hay por todas partes. Bueno, no bien está saberlo, que hay litio por todas partes. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Pues Paco, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa hoy y que nos cuentes un poco, que nos saques un poco de este ostracismo energético en el que nos encontramos, que es un poco difícil al final entender qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Bueno, yo daros las gracias y animar a que todo el mundo entre a visitarnos a comunidadsolar.es y que vea las cosas que hacemos, que son muy chulas. Pues claro que sí. Paco Rangel es fundador de Comunidad Solar, como decíamos, un placer, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en 2 minutos. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente.
defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva. Y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo, todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que os cuento que hoy tenemos programón, que lo digo mucho, sí. ¿Por qué? Porque es verdad, tenemos un pedazo de programa y es que hoy vamos a hablar de la rueda de prensa de Jerome Powell sobre el informe semestral de la política monetaria presentado al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en Estados Unidos. Y para analizar un poco esta situación tenemos a Marcos Sanz Martínez Bustamante, profesor de análisis económico. Marcos, bienvenido. Bienvenido a ti también. Muchas gracias, un placer tenerte hoy en el programa y comentar un poco esta rueda de prensa que ha hecho Jerome Powell. Cuéntanos un poco qué puntos clave destacarías un poco de ese informe presentado por Jerome Powell. Los puntos clave son los mismos que habrían sido hace 2 meses, 3, 4, 5, 6, estamos en junio. ¿Hacia dónde va la inflación? Y bueno, pues cuáles son las consecuencias de las proyecciones de inflación para el resto de la economía. ¿Cuál es la relación entre la inflación, la economía y cuáles son las expectativas, ¿no? Entonces, Powell, el informe, voy a ser sincero, no dice nada nuevo que no sepamos, es bastante... Es muy continuista. Es muy continuista, como es la política de la FED. Hablamos de... tipos de 5,5 como objetivo para crear las expectativas adecuadas y luego un objetivo a largo plazo del 2% que curiosamente coincide con el del Banco Central Europeo, ¿no? En ese sentido, pues el informe es continuista. El mercado laboral estadounidense sigue sobrecalentado porque Estados Unidos genera empleo.
empleo quizás que habría que ver el tipo de calidad que tiene o no en los estándares europeos, pero más allá de eso, en las estadísticas es una economía que está en una tasa de desempleo friccional, o sea, con poco, y eso supone presiones inflacionistas. A partir de ahí, pues la Fed tiene un objetivo de inflación y tiene que decidir qué va a hacer con los tipos, que no toca los tipos, toca los bonos en el mercado abierto. El objetivo actual no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y la hipótesis sobre cómo va a terminar el año 2024 es que no va a haber bajadas hasta finales. Realmente, este es el informe. Puedes variar que si el IPC es una décima arriba o otra abajo, que si el desempleo está arriba o abajo, que si las mediciones más de corto plazo, el índice de manufactura industrial, son por encima del promedio, ¿no? Pero la cuestión es que en principio lo que el mercado tiene que esperar es que no va a seguir habiendo inmediatamente bajadas de tipos. En principio no se esperan esas bajadas de tipos a corto plazo, y es que lo que sí que vemos es que en este caso la Fed por primera vez va por detrás del Banco Central Europeo, que sí que ya ha efectuado una bajada de tipos de interés. En este caso hay que ver un poco, bueno, ha sido una bajada testimonial. Me gusta, o sea, que lo plantees así, pero es un enfoque eminentemente periodístico, porque responde a una, digamos, una descorrelación puntual. Eso es. Pero no descorrelaciona el hecho de que, como estaba comentando hoy con mi compañero Daniel, el Banco Central Europeo sigue básicamente, ha establecido un juego tácito, un Stackelberg, follow the leader, y desde que el euro existe, el Banco Central Europeo toma las decisiones siempre con un cierto decalaje respecto a la Reserva Federal. ¿Que me dices que ha bajado más ahora? Te diré, bueno, pues es que ya la Reserva estaba en niveles más bajos, es decir, no, es un tema muy interesante, ¿no? Esa correlación y ese juego de Stackelberg entre la Reserva Federal y el resto, no solo la zona monetaria, sino el resto, Australia, Nueva Zelanda, las economías del mundo anglosajón, todos siguen a la Fed, pero, y me expando aquí, la verdad, lo digo, es que la cuestión es que el dólar es la moneda ancla del sistema. Tú puedes emitir dólares y el dólar sale de tu sistema y no generas inflación dentro. Entonces, ¿quién puede hacer eso que no sea Estados Unidos? Indudablemente. Nadie. Por tanto, como son los únicos que pueden hacerlo, al final, mientras el barril de petróleo se siga comprando en dólares, se siguen demandando dólares y puedes emitir más dólares que el resto porque se compra en dólares el barril de petróleo, y ya no entro en geopolítica. Indudablemente la difusión que tiene el dólar es inmensa en las economías dolarizadas, como muy bien dices, en commodities, oro, petróleo y muchos otros commodities se cotizan en dólares, y esto hace que, lógicamente, se mueva mucho mejor. Dime una cosa, has hecho un poco una reflexión sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ha ascendido al 4.1. ¿Te parece que sería factible que tuviéramos una inflación de segunda ronda vía salarial? Porque, lógicamente, sigue siendo un mercado muy fuerte. Si tuviéramos una inflación de segunda ronda vía salarial, sería una existencia, en cierto modo, no quiero arriesgarme, pero sería una redistribución del Producto Interior Bruto, en cierto modo, que no veo que vaya a pasar. Vale, fenomenal. En definitiva, la Reserva Federal ha marcado claramente que no iba a ser condescendiente con ese 2,5-3% ¿Cuál es la evolución de inflación de los salarios reales en Estados Unidos, corregidos por la inflación? ¿Suben o bajan? ¿A qué te refieres? Los salarios reales, la capacidad de compra del asalariado promedio norteamericano, ¿sube o baja? Bueno, hemos visto cómo las horas trabajadas han bajado de precio y han bajado de número de horas trabajadas, por tanto, están bajando. Entonces, ¿se genera inflación por ese lado? No mientras la idea sea el contrato cero de McDonald's. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Les funciona? Sí. ¿Les funciona a ellos? Sí, claro, ¿cómo no? Si no expanden inflación porque tienen el dólar.
Estados Unidos es un experimento que no es reproducible para España o para cualquier país dentro de la zona euro. Es una economía de 300 y pico millones de habitantes, donde un tío de Wisconsin que no tiene trabajo se va a Nueva York cuando hace falta y habla el mismo idioma. Si aquí no tienes trabajo, te tienes que ir a Alemania. A ver, alemán, inglés, ¿cómo hablamos? Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos está hecho para que las tensiones inflacionistas sean menores. Porque el ajuste en el mercado laboral es mucho más líquido, más inmediato, más rápido. Pues teniendo en cuenta que realmente ha habido poco cambio dentro de este informe que hemos visto y que ha presentado Jerome Powell, dime un poco a corto plazo cómo crees que la política monetaria de Estados Unidos va a influir en el resto del mundo, porque al final dependemos todos de Estados Unidos. Esta parte es la bonita, no nos engañemos. ¿Cómo va a influir? Pues mira, hoy juega España, ¿no? No sé qué hora es, creo, ¿no? Vale. Y yo estoy aquí hablando porque estoy hablando de algo que en el Financial Times de hoy no está. O sea, bueno, hay un artículo de Mohamed El-Erian, pero que parece que no tiene un interés inmediato. España juega es precioso y bien, pero la verdad es que lo que pasa en Estados Unidos, precisamente por ese Stackelberg Game, ese follow the leader, eso, y porque los tipos de interés correlacionan entre las grandes economías del mundo globalizado financiero en el que vivimos, Estados Unidos, la primera, lo que pasa en Estados Unidos va a afectar. ¿Qué puede pasar? España, en un contexto donde los tipos van a permanecer más o menos estables hasta el 2024, lo que la gente tiene que hacer, el 35% de españoles que tienen la hipoteca renta variable, es pensar que, como además el banco tiene un decalaje en el ajuste de los tipos, porque la banca comercial española pues juega para casa, como haríamos todos, en ese contexto, que no esperen bajadas de la hipoteca dramáticas hasta el 2024. A tipo variable, teniendo en cuenta que el 35% de la gente está hipotecada a tipo variable, son muchas personas. A partir de ahí, pues cómo la política monetaria pueda tocar a la concesión de créditos en lo que es el canal crediticio, ¿no? En la banca comercial, y qué créditos te concedo, que no, según cuánto pagues, o pues a partir de ahí. Yo creo que la tasa actual de tipo de interés, si uno lee libros donde hay una especie de regla no escrita que como el 5% es como una especie de promedio de rentabilidad histórica, lo pone Piketty en su libro de Serie Histórica de 500 años. No estamos por encima, o sea, yo lo siento, pero creo que los tipos no están excesivamente altos ni bajos, o sea, están donde están y la gente puede esperar que su capacidad de compra se vea afectada por las hipotecas que tenga tipo variable, y es verdad que una diferencia de 100 euros al mes hace mucho y te pega directo, pero al final, si hay un proyecto de inversión interesante, que se pueda vender bien y tal, a este nivel de tasas de interés, te vas a poder financiar. La construcción está disparada. Yo vengo del Rey Juan Carlos, de Vicálvaro, y ves, Vicálvaro está creciendo una barbaridad, o sea, no hay un solo solar libre, o sea, la construcción, hay empleo en España, hay construcción, porque los tipos no están en un nivel disuasorio, no están en un nivel en el que digas, no me puedo endeudar al 10%, ¿cómo pago esto en un año? No es la realidad. Ahora, que estaría muy bien que bajasen al 2% y mi hipoteca tipo variable fuese 100 euros menos, genial. Dicho eso, el cómo te afectan los tipos, pues la otra vía es la inflación, el precio del supermercado. Sospecho que la inflación en España tiene fuentes distintas a lo que es estrictamente lo que es un exceso de demanda. Me cuesta creer que haya un exceso de demanda en un país de mileuristas. Marcos, nos quedamos sin tiempo, estaría un buen rato charlando contigo, pero ya sabes que la tele es así de rápida y es lo que tiene. Se me ha olvidado comentarte un artículo de Mohamed El-Erian súper interesante de hoy del Financial Times. Lo dejamos para otro día porque nos quedamos justo sin tiempo. Marcos Sanz Martín Bustamante, profesor de análisis económico, un placer de nuevo, gracias por venir. Encantado. Cuando me vuelvas a llamar vendré porque me encanta la macroeconomía. La disfruto y la vivo.
Fenomenal, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en 2 minutos. Hablaba Marcos de vivienda, pues a eso es exactamente a lo que vamos. Así es que quietos aquí que os vamos a comentar cómo está el patio en la vivienda. La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante. Una composición que se revisa de manera trimestral. En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer, mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo Six Group del que forma parte. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde, un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde.
La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante. Una composición que se revisa de manera trimestral. En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer, mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo Six Group del que forma parte. Pues claro que sí, y es que estamos de vuelta, aquí estamos en el cierre de Wall Street, sabes que no podías estar sin nosotros y por eso has vuelto a ver qué es lo que hacemos. Pues lo que hacemos es hablarte de inmobiliaria, de una de las partidas presupuestarias que más dinero nos cuesta a todo ciudadano de a pie, porque al final todos necesitamos invertir en esa vivienda. Ya sabéis que no en todos los países se invierte por igual en inmobiliaria, pero en todos los países es necesario conocer la parte de inmobiliaria y para eso tenemos hoy nada más y nada menos que a Montse Cespedosa, CEO de MC Group. Buenas tardes, Montse, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer recibirte hoy en la distancia. Sí. Bueno, fenomenal. Mira, vamos a hablar un poco... volver a verte, en Madrid, que me lo pasé muy bien, mucho. Claro que sí, en nada estás aquí otra vez. Te decía, vamos a hablar hoy un poco de vivienda, de su precio, de temas hipotecarios, trucos, cuéntanos esos trucos para hacer algunos avales ICO y cuéntame un poco cómo está el patio inmobiliario, cómo está el parqué inmobiliario en España, cómo se mueve. El parqué inmobiliario es, como decían esta mañana, he leído en El Economista, es una olla a presión. O sea, hay que tener mucho cuidado porque el precio de la vivienda en el semestre, vamos, ni es que ni segundo, después del verano, entre que en septiembre van a salir los avales ICOs del gobierno, el de la Comunidad Valenciana, el de la Comunidad de Madrid, la bajada progresiva pero consistente del Euribor, se va a disparar el precio de la vivienda en el último semestre de 2021, que cuidado. De manera importante. Que me quedo con esta frase, se va a disparar el precio de la vivienda en la segunda parte de 2024 hasta las nubes. ¿Va a suceder lo mismo en Europa? ¿Va a suceder lo mismo en Estados Unidos?
A ver, en Europa no ha crecido. Yo creo que España, junto con Italia, es de los países más consolidados a nivel europeo en lo que es la compra de la vivienda. Piensa que en Europa, en 2023, en algunos países llegó a caer de manera importante el precio, como puede ser Alemania o Suecia, y la media estuvo en una caída, en un retroceso del 1,23 en 2023. Entonces, porque, por ejemplo, en España, con pese a la subida de tipos, llegamos a un crecimiento del modesto, entre comillas, 4%. Pero en Europa va a crecer el precio de la vivienda, pero no como en España. Y desde luego los inversores inmobiliarios esto lo tienen muy claro también. ¿Cuáles son esos factores que están afectando al precio de la vivienda, Montse? Bueno, lo primero de todo es que no se está construyendo. Piensa que hay una necesidad latente en el mercado de 200.000 viviendas y se están construyendo 80.000. Luego que el 78% de las personas quieren comprar frente a un 16% que quiere vender. Por lo tanto, hay un desequilibrio de demanda muy importante. O sea, no, es que estamos hablando de muy superior. Entonces, también lo que nos encontramos es que hay falta de obra en construcción, no hay liberización, y me vuelvo a liar como la última vez que estuvimos con el suelo. No están facilitando a los promotores la financiación ni ese suelo para construir vivienda, y desde luego hay una falta de pública desde los años 80 bastante importante. O sea, es que no se está construyendo prácticamente nada. Entonces, ojo, es un problema de construcción de vivienda y que cada vez hay más familias que quieren independizarse y que están saliendo al mercado núcleos familiares. No pueden acceder al precio de la vivienda. Si ya contamos entre la ley vivienda y los ICOs, va a ser un descabarat este segundo semestre. Háblame un poco de los ICOs, Montse. Cuéntame qué es exactamente esos ICOs que están entrando en juego en este momento, cómo nos afectan y cómo podemos aprovecharnos de ellos. Bueno, pues a ver, el ICO del gobierno que se anunció hace año va a entrar en vigor oficialmente en septiembre. Ya se han adherido más de 60 entidades bancarias, se han adherido prácticamente todas. Por lo tanto, se va a poder acceder al 100% con los requisitos de ser menor de 35 años o tener hijos, podrá con parejas. Hay un precio máximo por comunidades y hay un tope máximo por individual de 37.800 euros bruto, 4,5 puntos el IPREM. Sin embargo, las ayudas de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, que han salido oficialmente en apenas una semana, van a facilitar el acceso a la vivienda muchísimo más que el ICO del gobierno. Concretamente, en la Comunidad Valenciana el precio tope de la vivienda va a ser de 277.000 euros. Recordemos, con el aval ICO del gobierno son 250.000. No hay límite de ingresos, mucho cuidado aquí, y el tope es los 45 años. Ojo, engloba muchas personas que no podían acceder con el aval ICO. Y en la Comunidad de Madrid el precio tope de vivienda son 390.000 euros frente al ICO, que son 325.000, y luego amplían a 40 años y amplían al 100%. Además, es una medida que ya está funcionando y que ya se han firmado 1.300 hipotecas, o sea que es que está en vigor y está funcionando. Toda demanda que está ahí como retraída y comedida del mercado por la subida de tipos, si ahora le añadimos la baja de y por ende todas estas ayudas que van a favorecer que muchas familias que no podían acceder a la compra de la vivienda puedan acceder ahora, será. Vale, Montse, entonces si yo lo he entendido bien, hasta los 35 años me van a dar un préstamo del 100% y ¿correcto? Voy a poder pagar hasta en 40 años. No, 30 años. 30 años. 30 años. Es para personas que tengan hasta 40 años. Ok. O sea, el aval del gobierno es hasta los 35. El aval que hace la Comunidad de Valencia o el Instituto Valenciano de Finanzas es hasta 40 años, o sea, 5 más. Y en la nueva ayuda de la Comunidad de Madrid, que la ha ampliado, que ya estaba en vigor, será hasta los 45 años. Ojo. Si yo tengo 45 años y quiero comprarme un piso, puedo pagarlo hasta en 30 años, eso sí, ¿verdad? Sí, y con el 100% del valor de la vivienda. ¿Cómo será? ¿Catastral o de mercado? En un principio será el valor de compraventa. O sea, el valor que figura en el contrato de compraventa, ¿no? Es literalmente el valor de mercado. Entiendo que no entran los gastos de notaría, impuesto de transmisión patrimoniales, IVA o cualquier otro impuesto, ¿no?
No, Vale. pero bueno, que ya es una ayuda importante. Piensa que la banca 80, ¿eh? No, totalmente. Si recordemos que es que nosotros antes se pedían préstamos de hasta el 120% del valor de la vivienda para cubrir los gastos, la reforma, el coche nuevo y el otro de la pareja también. Y claro, nos pegábamos 25 o 30 años pagando esa reforma, esos coches que no teníamos ya desde hace 15 y seguíamos pagándolos dentro de todo eso. Esto nos llevó a una crisis inmobiliaria terrible. Fue una auténtica hecatombe que asoló con la economía de muchísimas familias y que en definitiva, bueno, pues los bancos lógicamente tiraron del freno de mano, se dieron cuenta de que no era sostenible y por eso ahora nos encontramos en situaciones tan restrictivas que, como vemos, de nuevo empiezan a abrir la mano hasta el 100% con ayudas, como nos estás contando, estatales y a través de los ICO. Cuéntanos un poco, ¿qué trucos internos de la banca podrían ayudar a los compradores de vivienda a obtener lo que necesitan? A ver, lo primero de todo es que la banca tiene una necesidad de financiación muy importante porque en 2023 se amortizaron miles de millones de euros, tanto en amortización de hipoteca como en cancelación. Entonces, lógicamente afectó a unas entidades más que a otras. Entonces, el truco está, lo que pasa que, ojo, porque hay muchas que tienen necesidad de financiación, pero una vez que tengan cubierto esa necesidad de financiación, aumentarán los tipos de interés. Entonces, este primer semestre ha habido una guerra hipotecaria en la que han bajado de manera muy agresiva los tipos. Primero porque necesitaban financiación y segundo porque había una previsión consolidada de que iba a bajar el Euribor. Entonces, este segundo semestre va a ser muy importante, banca le va a interesar dar ese 90, 95, 100% porque va a prestar el dinero mucho más caro. Y las exigencias de riesgo van a ser más exigentes. Entonces, están prestando más dinero, lo pueden prestar más caro y les va a interesar la financiación. Por eso todos han apuntado al avalico del gobierno. Entonces, si tú eres un cliente que puedes negociar una hipoteca por debajo del 90% o al 85%, muchísimo mejor que si es al 90%. Y sobre todo con la banca no hay que dejarse engañar tipos de salida en las relaciones competitivas. Hay que mirar y negociar siempre las vinculaciones y las bonificaciones de cada hipoteca. Un poco cuáles son los tips en los que los compradores, tanto aquí como en Europa, como en Estados Unidos y como cualquier comprador que se financia a través de una entidad bancaria, ¿qué es lo que tiene que mirar? Si tú tuvieras que hacer un checklist y dijeras, mira, primero de todo esto, hazme 5 puntos que no se le pueden olvidar a nadie que vaya a solicitar financiación para una vivienda. Vale, lo primero de todo me parece curioso, miraría la TAE. Porque puede hacerte, por ejemplo, dos bancos diferentes, por ejemplo, la misma hipoteca tipo fijo, imagínate un tipo medio del 2,5, dos entidades te ofrecen el 2,5, pero lo que nos va a marcar la diferencia es la TAE. La tasa anual equivalente engloba todos los gastos derivados de constituir esa hipoteca. Entonces, si una TAE es mucho más alta, quiere decir que te van a meter seguros, que te van a meter comisión de mantenimiento, comisión de tarjetas, comisión de lo que sea. Entonces, eso ya nos da un primer paso importante a la hora de comparar hipotecas. Segundo, miraría bien la letra pequeña, o sea, no solo miraría, por ejemplo, el tipo de salida, por ejemplo, en una mixta, del 2 y luego más 0,50, pero si tienes las bonificaciones y demás, conseguimos rebajar, ¿vale? Pero hay que evaluar el coste de esas bonificaciones. Entonces, hay muchos trucos de banca que a lo mejor uno te dice, oye, no hace falta que hagas el seguro, pero te clava una bonificación del 0,40, es el seguro de vida, y otros te dicen, el seguro de vida es un 0,1. Entonces, hay que mirar muy bien el porcentaje, no solo bonificaciones, sino el porcentaje a aplicar de cada bonificación. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es vital. Es que a lo mejor contratar una hipoteca al 2,40 fijo no te interesa y te interesa muchísimo más contratar una al 2,55 sin vinculaciones o con nómina y seguro del hogar. Porque hay algunos que te ponen muy competitivas, pero luego te miras la letra pequeña y tienes que hacer un fondo de inversión. O sea, si incurres en gastos, una alarma y demás, si incurres en gastos, tienes que tener muy claro que esas bonificaciones es porque las necesitas, no porque el banco te obliga. Nunca tiene que ser un impuesto revolucionario. A día de hoy ya salió claramente que los seguros que hagamos no tienen por qué ser aquellos que nos diga el banco, sino que podemos elegir nosotros la entidad aseguradora. Aún sigo escuchando a mucha gente, sí, eso es verdad, Javier, pero el primer año no. Tienes que tragar con lo que te digan.
Tiene dos motivos. Primero, que la banca evalúa la rentabilidad de una operación por un algoritmo informático que se llama RAROC, que está en todas las entidades y que además viene de Estados Unidos, de hace muchos años, de 1958. Entonces, este RAROC, si en la maquinita la persona que está evaluando la operación para darte los tipos de interés pones a contratar un seguro de hogar y un seguro de vida, pueden negociarte una mejora de condiciones. Entonces, si tú cumples con ese requisito un año, la máquina lo da por válida al departamento de riesgos también y por ende pueden darte esa mejora de tipos de interés. Entonces, no es que el banco sea en sí mismo, pero sí que engañan a ese algoritmo informático para calcular el margen de esa operación. Entonces, muchas veces te dicen, oye, yo te bajo el tipo, ese seguro de hogar o ese seguro de vida un año y luego ya lo quitas. Bueno, muy interesante. Muy interesante, indudablemente. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que te llamo de nuevo porque me interesa muchísimo todo lo que nos cuentas siempre para estar al día de esa parte tan importante en las finanzas, que es la partida en la que más vamos a gastar dinero, indudablemente, en nuestra vida. Montse, muchísimas gracias. Montse Cespedosa, CEO de MC Group. Nosotros nos vamos a publicidad, 2 minutitos y estamos de vuelta enseguida. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Que llueva, los pajarillos cantan. La nube se levanta, la luna se levanta. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Los pajarillos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que cante el labrador. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez.
Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que tenemos una agenda apretadísima, tenemos un montón de cosas que contaros y para eso hoy tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de las Relaciones Internacionales del CEU. Luis, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un placer saludarte como siempre y nada, me gustaría comentar un poco esa situación que hay entre Rusia y Ucrania con las declaraciones de Trump y es que vimos hace unas semanas cómo Trump decía, directamente publicaba el BBC, la BBC nos decía que alentaría a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no pague sus cuentas como parte de la alianza militar occidental. Ojo a las declaraciones. ¿Qué impacto crees que pueden tener las declaraciones de Trump en el conflicto? Porque claro, si le está diciendo que alentemos a atacar a parte de países de la OTAN, no sé. Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar claramente que Donald Trump ha sido presidente, con lo cual esto, bueno, se parece un poco de chiste, ¿no? Pero Donald Trump todavía no es presidente, es candidato. Y una cosa son las declaraciones que un político hace cuando es candidato y otra cuando llega al poder, ¿no? Todos lo sabemos y en todos los sitios, como decimos en castellano, cuecen habas y las promesas pues muchas veces se quedan en eso, en promesas, en algaradas partidistas para arañar votos, porque el objetivo principal es ganar la elección y en eso está Donald Trump. Ahora, que alguien que ha sido presidente haga este tipo de declaraciones, pues bueno, sorprende en cuanto menos porque supone tirarse piedras contra su propio tejado. Y incitar a Rusia a que ataque a un miembro de la OTAN es incitar a Rusia a que ataque a Estados Unidos de manera indirecta por la cláusula que tenemos de defensa colectiva del tratado OTAN, ¿no? Y esto, bueno, pues iría relacionado con eso que ha salido de que España pasa a ser el farolillo rojo de país de la Alianza Atlántica que menos contribuye en relación a su PIB al sufragamiento del gasto en defensa y bueno, pues yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, como un toque de atención que dentro de la línea Trump es algo lógico porque ya lo hizo cuando era presidente.
Por tanto, esa ambición de llegar al 2% del PIB de cada Estado miembro de la Alianza Atlántica, en el caso de España no se está cumpliendo. El Gobierno busca objetivos, y que es verdad que el Gobierno se comprometió a llegar al 2%, pero en el 2029, y además, aquí echa mano de instrumentos, pues que si la inflación, etcétera, pero yo, por cerrar un poquito el círculo, diría eso. Las declaraciones de Trump son de un candidato y además supone, pues, no pensar realmente en lo que ha dicho, porque como insisto, un ataque contra cualquier estado de la Alianza Atlántica supondría la activación de la cláusula de defensa colectiva, y el resto de socios se verían solidariamente comprometidos a defender a ese estado. Pues indudablemente forma parte de la campaña política, como bien dices, de Trump, que no nos sorprende prácticamente ninguna de sus declaraciones. Desde que ya ha dicho que si sale elegido presidente, al día siguiente hará la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia de Estados Unidos, hasta cosas tan bestias como lo que acabamos de comentar, justamente esa incitación a atacar a países de la OTAN. Si hay algo que está claro en el juego electoral de Estados Unidos, es que prácticamente se puede decir cualquier cosa mientras que se está en campaña, y algo que sabemos que los estadounidenses llevan ya de manera muy compleja es el gasto que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania en esta guerra de Rusia-Ucrania. Por tanto, tiene mucho sentido que Donald Trump arremeta contra la guerra de Rusia y Ucrania a fin de tratar de demostrar que detraerá ese gasto tan espectacular que la administración Biden está concurriendo a los Estados Unidos de América. Ahora bien, y aquí viene la pregunta, dime un poco cómo ves tú la situación actual en Rusia y en Ucrania, porque se están hablando de muchas posibilidades de paz, de muchas maneras, muchas palancas para forzar ese encuentro, pero parece ser que no se concreta nada. Yo creo que, llevamos unos cuantos años ya de guerra. Desgraciadamente, las intentonas de paz siempre son loables, siempre son, bien recibidas, porque al final la paz no destruye, solo lo hace la guerra, y por el bien tanto de la sociedad ucraniana como de la sociedad rusa, pues es lo que convendría, ¿no? Pero llevamos demasiados meses ya oyendo propuestas de paz, reuniones que al final no se concretan en nada, desgraciadamente, porque quedan en papel mojado, vetos cruzados, bien de Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, tanto por un lado como por otro. Y yo creo que vamos a seguir así, por lo menos en los próximos meses, hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que son las que pueden marcar un poco el punto de cambio, de inflexión, según lo que pase, si Trump vuelve o sigue Biden, ¿no? Biden o el demócrata que los del partido elijan para reemplazarse, si finalmente no es Biden el candidato. Pero dependiendo de si siguen los demócratas o entran de nuevo los republicanos, pues cuando quizá pudiéramos ver algún cambio. En la Unión Europea, por parte comunitaria, no se atisba ningún viso de propuesta, por lo menos a corto plazo, precisamente porque estamos inmersos en la renovación de los cargos. La presidencia de la Comisión tiene que ser votada, hay una presidencia en funciones, pero ya no tiene esa legitimación de momento, está en funciones, tiene una legitimación parcial, pero tiene que volver a ganar el apoyo del Parlamento para poder volver plenamente a ejercer el poder. China ya hizo su propuesta, ahí quedó. Y yo insisto, creo que vamos a seguir en los próximos meses más o menos con los mismos visos de no prosperar, más allá que a lo mejor se pueda producir algún avance significativo o a alguien pues se le termine de cruzar el cable y haga una propuesta tanto por el lado ruso como por el lado ucraniano que nos saque de nuestras casillas, ¿no? Pero yo creo que de venir algún cambio en las posiciones viene del cambio en la Casa Blanca. Precisamente porque Trump, pues mencionábamos esto que comentábamos anteriormente, pero Trump también ha hecho algunas declaraciones que van muy relacionadas con el conflicto de Ucrania. Primero dijo que, intentaría forzar a los ucranianos a que negociaran con Rusia, cortándoles todo el suministro
o buena parte del suministro que están recibiendo. En caso de que Rusia no se atuviera a negociar con Ucrania, pues haría lo contrario, enchufaría todavía muchísimo más recursos a Ucrania para que pudieras hacerle la contra a las fuerzas rusas, con lo cual, bueno, aquí tenemos también ese discurso de, por una parte, voy a ajustarle las cuentas a los países de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que no cumplen o no contribuyen con lo que se han comprometido, pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, un Donald Trump insistiendo en dar todavía más recursos, ¿no? Esa es un poco la estrategia que marcó el expresidente y candidato, que habrá que ver cómo se concreta, porque todo esto también tiene sus riesgos. El cortar, por ejemplo, todos los suministros a Ucrania puede hacer que bueno, pues Rusia realice avances significativos, supongan una estocada definitiva a los intereses ucranianos y las posiciones se desequilibren mucho más de lo que ya están, ¿no? Por tanto, a día de hoy lo que tenemos es un conflicto congelado, enquistado, que entra casi en fase de letargo y con miras de seguir por lo menos en los próximos meses tal y como está a día de hoy. Efectivamente, ese conflicto, como muy bien dices, enquistado totalmente, que estamos viendo absolutamente todos, que es muy difícil que haya un cambio de baremos si no cambia nada por parte de ninguna de las dos administraciones, bien la ucraniana o bien la rusa. Pero me gustaría hacerte una pregunta en los poquitos minutos que nos quedan. ¿Cómo está el conflicto de Israel-Hamás? Cuéntame, porque tenemos un poco más de lo mismo por ahí también, ¿no? Sí, y es un poco casi repetir lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, porque bueno, es algo que desgraciadamente nace desde el momento en el que surge el Estado de Israel, esa situación en la que surge este Estado por allá en los años 40 del siglo pasado, que se ha ido repitiendo con los países vecinos, y a día de hoy lo que tenemos es un nuevo episodio de ese conflicto histórico que, si bien ha habido ocasiones de poner punto final o, por ejemplo, por lo menos de resolver, ¿no?, y de asegurar la coexistencia y la convivencia pacífica del Estado de Israel, pero también de Palestina con la forma de Estado. Bueno, pues a día de hoy tenemos que en Israel el primer ministro Netanyahu está a la desesperada yendo hacia adelante con todo lo que puede. Sí que es verdad que Israel siempre hay que poner las cosas en su debida mesura, ¿no? Israel tiene el deber de proseguir, porque bueno, hay que entender la situación interna, la mentalidad no de todo el pueblo israelí, porque nunca se puede generalizar, pero sí de ese sentimiento, ¿no?, de haber sido atacado en un clima ya muy hostil que amenaza siempre la supervivencia del propio Estado, ¿no? Por tanto, el gobierno israelí tenía ese deber moral incluso me sale el término en inglés, de atacar, de contraatacar a ese ataque sufrido por parte de Hamás. ¿Hasta qué punto se están desarrollando los acontecimientos? Bueno, pues quizá ahí la respuesta podamos incluso llegar a calificarla de desproporcionada debido a los números, ¿no?, que vemos de víctimas y de destrucción, ¿no? Pero por la parte israelí esa es la filosofía. El gobierno de Netanyahu también tenemos que tenerlo en cuenta, está viviendo una situación muy complicada. Al momento del ataque formó un gobierno de concentración nacional, un gobierno multipartidista, más de lo que ya suele ser en Israel, pero con las fuerzas de la oposición dentro, Benny Gantz incluido, y el apoyo parlamentario era muy amplio. Sí que es verdad que en las últimas semanas ese apoyo de la oposición se ha ido diluyendo, y hasta el punto de pedirle a Netanyahu que convoque elecciones generales, y ahí, bueno, pues quizá deje de ser primer ministro. Todo esto, este anclaje o esta ambición de Netanyahu por continuar como primer ministro también se va un poco conectada con las causas judiciales que tiene abiertas, ¿no? Y bueno, pues el ser primer ministro le da una serie de prebendas que no tendría no siéndolo. Por tanto, ahí mezclamos varios factores, pero a día de hoy el conflicto prosigue con también
estas situaciones un poco de verbales, ¿no? De incontinencia verbal incluso por parte de algunos líderes de la zona, pero también de tensión con el Líbano y con Irán, con lo cual Israel se enfrenta a esa posibilidad de ampliar el flanco sur, que es a día de hoy el frente de guerra, de que se le pueda ampliar al norte de su territorio con el Líbano, con Hezbollah, y lo que pueda venir de Irán, no geográficamente de manera contigua, pero sí por el aire, ¿no? Y por tanto ahí sabe también el gobierno israelí que no puede hacer frente a todo ello. Muchas veces cuando hablamos de Palestina asimilamos todo el territorio de Palestina o lo que está reconocido como por parte de España como Estado palestino, pero muchas veces se nos olvida que hay dos territorios separados geográficamente, que son la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y Cisjordania por Palestina, ¿no? Asegurar la viabilidad de ese Estado no es fácil, pero hay que encontrar la manera, creo yo, para que ambos pueblos puedan coexistir. Y esa es un poco la situación que tenemos a día de hoy. Un Estado palestino reconocido por algún Estado más, tampoco muchos, pero sí, por ejemplo, España, que vivimos el reconocimiento internacional, cosa que tampoco cambia mucho, pero bueno, un Estado palestino ya desde el punto de vista español que cuenta con un poquito más de respaldo internacional. Por otro lado, un Estado de Israel con toda esta problemática interna y externa que comentaba, y en la región, pues mientras tanto, sucediéndose situaciones de conflicto, de dificultad, sobre todo en Líbano e Irán, y bueno, también un poco en la parte del Mar Rojo, ¿no? Pero es así un poco, a grandes rasgos, esas serían las pinceladas que yo daría para esbozar ese cuadro de lo que es la situación a día de hoy en Oriente Medio. Pues Luis, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un análisis fantástico para entender un poco en qué punto se encuentran esos dos grandes conflictos que evidentemente centran nuestra atención también por la parte humanitaria y por la parte económica. Un placer como siempre, Luis, y estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.